Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Estas son nuestras principales noticias. Comenzamos con el informativo. El Parlamento Europeo votará próximamente una nueva ley para reforzar la expulsión de inmigrantes en situación irregular dentro de la Unión Europea. La propuesta incluye medidas controvertidas como la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario, así como detenciones de hasta 2 años. La iniciativa fue presentada por la Comisión Europea en marzo de 2025 y recibió el respaldo de los Estados miembros el pasado mes de diciembre. Esta semana, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior del Parlamento Europeo aprobó el texto con el apoyo de los grupos de centro-derecha, derecha y extrema derecha, rompiendo así la tradicional mayoría centrista que suele dominar las decisiones de la Cámara. La futura norma también contempla el reconocimiento mutuo de las órdenes de retorno entre los países de la Unión. Los grupos de izquierda del Parlamento anunciaron su oposición al proyecto de ley y criticaron la iniciativa por considerar que podría tener consecuencias negativas para los derechos de los inmigrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a los legisladores republicanos que la guerra en Irán terminará muy pronto, alardeando del éxito tremendo que Washington está logrando en lo que describió como una incursión en Oriente Medio. Hicimos una pequeña incursión porque sentimos que debíamos hacerla para deshacernos de algo maligno. Y creo que verás que va a ser una incursión a corto plazo. How good is our military, right? Amazing. Qué buenas son nuestras Fuerzas Armadas, ¿verdad? Son increíbles. Short term. Trump no indicó cuándo podrían terminar los combates, pero sí enfatizó que la guerra solo terminará cuando se cumplan todos los objetivos de Estados Unidos. I'd like to, if they can behave. En otro evento más tarde, el lunes, volvió a defender la guerra en Irán como necesaria, afirmando, sin aportar pruebas, que Teherán estaba conspirando para apoderarse de Oriente Medio. They were going to take over the Middle East. They were looking to take Iban a over the apoderarse Middle de East. Oriente Medio. Buscaban tomar el control de Oriente Medio. Si la operación Martillo de Medianoche no hubiera tenido lugar, el plan iraní era definitivo, porque habrían tenido un arma nuclear en cuestión de semanas. Pero eso no ocurrió. Fue un revés. Pero miren el número de misiles que pudieron comprar y fabricar en los últimos 6 meses. Y esos misiles apuntaban a varios países. Y cuando observas los miles de misiles disparados contra Emiratos Árabes Unidos, buscaban apoderarse de Oriente Medio. Pero nosotros llegamos primero. La guerra continúa en Teherán y muchos describen los ataques del lunes como uno de los ataques aéreos más intensos desde que estalló la guerra a finales de febrero. Israel también continúa atacando a diario lo que afirma son objetivos de Hezbollah respaldados por Irán en varias ciudades libanesas. Teherán continúa lanzando bombardeos de represalia contra Israel, donde al menos una persona murió en un ataque el lunes. Los ataques iraníes también se dirigen a los estados vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses. Los ataques tienen como objetivo posiciones estadounidenses, pero también han afectado a infraestructuras civiles y energéticas. El número de muertos, según las últimas cifras, ha superado los 1.230 en Irán, 397 en Líbano, 11 en Israel y 7 militares estadounidenses. Las fuerzas de la OTAN han interceptado por segunda vez en menos de una semana un misil iraní que se dirigía a Turquía, mientras el conflicto en Oriente Medio sigue ampliándose. Al confirmar el incidente, la portavoz de la OTAN, Alison Hart, aseguró que la alianza se mantiene firme en su disposición a defender a sus miembros contra cualquier amenaza. Sin embargo, por el momento no hay indicios de que Ankara vaya a iniciar procedimientos formales contra Irán, aunque el gobierno ha convocado al embajador iraní para reprenderlo formalmente. El miércoles pasado, el Ministerio de Defensa de Turquía interceptó un misil balístico similar cerca de la frontera con Siria, una zona en la que Estados Unidos mantiene presencia militar en la base aérea de Incirlik. En declaraciones a Euronews, el coronel Martin O'Donnell, portavoz de las fuerzas aliadas en Europa, advirtió de que Irán está atacando la presencia estadounidense y atacando indiscriminadamente espacios públicos. Aunque la alianza ha reforzado su postura de seguridad, O'Donnell reiteró la postura del secretario general afirmando que la OTAN no forma parte de esta guerra, pero la OTAN se defenderá.
La presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para Irán, Hannah Neumann, ha advertido de que el presidente Trump está jugando con la vida de 90 millones de iraníes mientras el conflicto prosigue su escalada en Oriente Medio. Donald Trump prometió que la ayuda estaba en camino para los manifestantes antes de iniciar esta guerra. Lo que vemos ahora y lo que algunos de ustedes vieron en la rueda de prensa es que aún no está muy claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus estrategias para alcanzarlos, y está jugando con la vida de 90 millones de iraníes y de toda la región. No puedo apoyar una guerra en la que no sé cuál es el objetivo ni cuál es la estrategia. Los iraníes merecen algo mejor. En Irán, la Asamblea de Expertos ha nombrado como líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero. Neumann cree que este nombramiento augura continuidad y más represión. A largo plazo, el cambio de régimen solo puede venir desde dentro, cuando la gente de la Guardia Revolucionaria y del Ejército deserten, cuando exista una amplia coalición de personas dentro y fuera de Irán que representen la diversidad de Irán y que realmente propongan una nueva visión para este país. Esto no puede lograrse solo con bombas. Aunque la respuesta de la Unión Europea al conflicto ha sido hasta ahora fragmentada, Neumann instó a que los esfuerzos de la UE para reducir la tensión se dirijan no solo al régimen iraní, sino también a Estados Unidos e Israel. Los precios del petróleo cayeron hasta un 10% el martes antes de recortar pérdidas y los mercados asiáticos abrieron ligeramente al alza tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que la guerra contra Irán podría terminar pronto. Trump advirtió de que los ataques de Estados Unidos podrían aumentar si Irán intenta bloquear el estrecho de Hormuz. Durante esta breve interrupción, Estados Unidos ofrece un seguro de riesgo político a cualquier petrolero que opere en el Golfo. Estamos ofreciendo un seguro contra riesgos. Quizás escoltemos a los petroleros para protegerlos. No creemos que sea necesario, pero si lo es y si hacen algo, el precio será incalculable. La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que no permitirá que se envíe petróleo desde Oriente Medio si prosiguen los ataques de Estados Unidos e Israel. Algunos países asiáticos han anunciado medidas para amortiguar el impacto del aumento de los precios del petróleo causado por el conflicto. Las autoridades de Corea del Sur y Tailandia dijeron que establecerían límites a los precios y advirtieron a las empresas petroleras que se tomarán medidas contra cualquier empresa que intente aprovecharse de la crisis. Emmanuel Macron y Kyriakos Mitsotakis viajaron a Chipre para celebrar una reunión trilateral de emergencia con el presidente Nikos Christodoulides en medio de la guerra contra Irán, en una iniciativa que envió múltiples mensajes y puso de relieve la solidaridad europea. Christodoulides dio la bienvenida al primer ministro griego y al presidente francés en Pafos y a continuación procedieron a discutir el asunto a puerta cerrada con sus delegaciones. Los tres líderes transmitieron un mensaje común. Quiero darles un sincero agradecimiento en nombre del pueblo chipriota y en nombre de la República de Chipre por su respuesta inmediata a mi solicitud, además de por su apoyo práctico y sustancial, y por el claro mensaje de que la seguridad de Chipre significa la seguridad de Europa, significa responsabilidad colectiva. Venir ici à vos côtés avec le Premier ministre de la Grèce. He venido aquí junto con el primer ministro de Grecia y quiero decir que cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa. La defensa de Chipre es una cuestión clave para su país y para su vecino, socio y amigo Grecia, pero también para Francia y para la Unión Europea. La República de Chipre, miembro de la familia europea, no está ni estará nunca sola. Cada centímetro del territorio europeo es inviolable. Nuestras acciones son solo defensivas. Están muy lejos de cualquier enfrentamiento militar. Está prevista la llegada a Chipre del portaaviones Charles de Gaulle, acompañado de fragatas de otros países europeos. En medio de las crecientes tensiones en el Mediterráneo oriental y la continua inestabilidad en Oriente Próximo, la República de Chipre está reforzando sus materias de seguridad y la coordinación con sus socios. En declaraciones a Euronews, el ministro de Defensa del país, Vasilis Palmas, se ha referido a las amenazas contra las bases británicas en la isla y ha destacado que la defensa aérea y la protección general del país se encuentran en un nivel óptimo.
Considero que hoy en día la defensa aérea y el paraguas general que se ha establecido en torno a la República de Chipre, incluidas las bases británicas, se encuentran en un nivel muy alto y los ciudadanos deben sentirse seguros. El ministro también ha abordado la posibilidad de que la isla se incorpore a la OTAN, haciendo referencia al principal escollo, Turquía, que ocupa la parte norte de Chipre desde los 70. La cuestión de presentar una solicitud para la adhesión es algo que abordaremos cuando las condiciones permitan una perspectiva realista o cuando nuestros socios de la Unión Europea, la mayoría de los cuales son miembros de la OTAN, también nos den luz verde para que podamos hacer un intento con posibilidades de obtener un resultado satisfactorio y positivo. Palmas también reconoce la solidaridad europea hacia la República tras la presencia de líderes y fuerzas militares de Francia, Grecia o España en la isla. Hemos pasado de la teoría a la práctica, y eso es muy importante. En términos más generales, para la Unión Europea creo que esta presencia ha abierto una rendija al final del túnel para que los socios europeos en su conjunto se den cuenta de la solidaridad que se deben entre ellos en tiempos y momentos críticos. El orden mundial tradicional se está desmoronando rápidamente bajo las crecientes violaciones del derecho internacional, han advertido este lunes Ursula von der Leyen y Kaja Kallas durante sus respectivas intervenciones en la Conferencia Anual de Embajadores de la Unión Europea en Bruselas. Tanto la presidenta de la Comisión como la alta representante exterior de la Unión Europea han asegurado que esta institución debe adaptarse a esta nueva era de caos y coacción. Europa ya no puede seguir siendo la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y que no regresará. Siempre defenderemos y mantendremos un sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados. Pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de la compleja amenaza a la que nos enfrentamos. La alta representante Kallas apuntó hacia la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace 4 años como el momento culmen en el que comenzó la erosión del derecho internacional. Aquello no pasó desapercibido. En cambio, envió una señal por todo el mundo de que ya no hay responsabilidad por las acciones unilaterales. El libro de normas ha sido arrojado por la ventana. Sin restaurar el derecho internacional, junto a la responsabilidad ante los hechos, estamos condenados a ver repetidas vulneraciones de la ley, disrupción y caos. Ni von der Leyen ni Kallas han condenado explícitamente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán como violaciones del derecho internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Australia había acordado conceder asilo a algunas de las integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, cuyas jugadoras se negaron a cantar el himno nacional mientras jugaban allí durante la guerra de Oriente Medio. Trump había instado a Australia a concederles asilo, diciendo que Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar. Perdió su último partido de la fase de grupos contra Filipinas el domingo y los equipos eliminados durante la fase de grupos suelen marcharse en cuestión de días. La selección llegó a Australia para disputar el campeonato continental el mes pasado antes de que estallara la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero. Oshad Bank exige la devolución inmediata del dinero en efectivo y el oro confiscados por las autoridades húngaras la semana pasada, según informaron a Euronews los abogados que representan al banco en Hungría. El incidente desencadenó una crisis diplomática después de que la policía húngara registrara un convoy de transportistas de dinero en efectivo cerca de Budapest y confiscara $40 millones, 35 millones de euros y 9 kilos de oro. Hungría expulsó al día siguiente a 7 ciudadanos ucranianos que acompañaban al transporte y abrió una investigación por presunto blanqueo de capitales. Los 7 ucranianos tienen prohibida la entrada en el espacio Schengen y en el resto de la Unión Europea durante 3 años. Los abogados informaron a Euronews de que los vehículos ucranianos realizaban un traslado rutinario desde Austria hasta Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano acusó a Hungría de secuestro y terrorismo
de Estado, mientras que su homólogo húngaro afirmó que los fondos podrían estar relacionados con actividades delictivas. El ministro de Construcción y Transporte de Hungría sugirió que los fondos podrían haber estado destinados a financiar a partidos de la oposición de cara a las elecciones húngaras. Como dice la vieja regla de Hollywood atribuida a Alfred Hitchcock, un buen thriller empieza con una explosión, seguida de una tensión creciente. En la crisis entre Hungría y Ucrania, la explosión fue literalmente un oleoducto. Desde finales de enero, el oleoducto Druzhba está fuera de servicio. Kiev culpa a Rusia de la explosión y se niega a reparar los daños, lo que ha detenido el suministro de petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. Budapest, por su parte, acusa a Ucrania de aprovechar la situación y en represalia está bloqueando un préstamo de la Unión Europea a Kiev por valor de 90.000 millones de euros. La semana pasada la tensión alcanzó un punto crítico cuando la policía antiterrorista húngara interceptó un convoy de un banco estatal ucraniano que transportaba dinero en efectivo y oro. Kiev respondió acusando a Hungría de tomar a sus ciudadanos como rehenes. Pero la escalada no terminó ahí. El primer ministro húngaro prometió romper el bloqueo del petróleo por la fuerza, aunque no explicó cómo lo haría. El presidente ucraniano respondió sugiriendo que daría a las tropas ucranianas el número de teléfono de Orbán, un comentario que Budapest condenó como una amenaza de muerte. Detrás de este enfrentamiento hay un calendario político implacable. Si el préstamo europeo no se desbloquea a principios de abril, Ucrania podría quedarse sin dinero y enfrentarse a recortes devastadores en los servicios públicos. Mientras tanto, Orbán afronta unas elecciones muy polarizadas el 12 de abril y enfrentarse a Ucrania forma parte de su estrategia política. La Unión Europea intenta ahora levantar el veto y entregar el dinero antes de que Kiev se quede sin fondos, mientras trata de no parecer que toma partido en Hungría. Pero mantener ese equilibrio es cada vez más difícil porque este thriller político se acerca rápidamente a su punto de ruptura. Según los expertos, este año puede traer consigo una recesión económica o incluso una nueva crisis financiera mundial. Todos los datos y opiniones geopolíticas indican que en 2026 podría producirse una caída. Yo diría que no es una corrección, sino una caída en los mercados financieros. Uno de los factores que podrían desencadenar una caída de los mercados es el conflicto en Oriente Medio. Por seguridad, mantenga sus ahorros no solo en diferentes instrumentos financieros, sino incluso en diferentes países. Si cunde el pánico en los mercados financieros a nivel global, de alguna manera podría afectar a Polonia y en ese momento mantener el dinero en una economía que se perciba como relativamente más fuerte o estable que Polonia es lo que se debe hacer. Países como Suiza o Liechtenstein son destinos seguros para tener el dinero. Las razones son la neutralidad política, un sistema bancario estable y la fortaleza del franco suizo. Según la experta, actualmente no existen barreras técnicas o legales para transferir ahorros al extranjero. Puede abrir una cuenta usted mismo o solicitar la ayuda de un asesor. Volkswagen ha anunciado 50.000 recortes de empleos en Alemania para 2030 tras la caída de los beneficios del fabricante de automóviles del 44%, alcanzando su nivel más bajo desde 2016. El mayor fabricante de automóviles de Europa ya había llegado a un acuerdo con los sindicatos en 2024 para recortar 35.000 empleos en su marca principal y ahorrar 15.000 millones de euros al año. Los recortes adicionales afectarán ahora a marcas premium como Audi y Porsche, así como a Cariad, su filial de software. El grupo de 10 marcas que ya lidia con el estancamiento de la demanda en Europa, especialmente de coches eléctricos, y la caída de las ventas en China, también ha sufrido los graves efectos de los aranceles estadounidenses sobre los fabricantes de automóviles no estadounidenses. Los rivales chinos en el sector eléctrico como BYD y Geely han generado una feroz competencia para el gigante alemán, tanto a nivel local como internacional. El director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz, advirtió de que una mayor reducción de costes es esencial para que la empresa vuelva a ser competitiva. Para 2026, Volkswagen prevé un margen de beneficio básico de entre el 4 y el 5,5%, potencialmente incluso inferior al 4,6% alcanzado recientemente.
Don McCullin es una leyenda del fotoperiodismo de guerra y está considerado como uno de los mejores fotógrafos vivos. Verdadero testigo de esta época, ha documentado la guerra, la pobreza y el sufrimiento humano con una compasión y una dedicación poco comunes. Durante las últimas 7 décadas, sus fotografías han hecho historia y lo han consolidado como un cronista sensible de nuestro tiempo. Ha sido testigo de atrocidades inimaginables en todo el mundo. Fue herido y ha sufrido la pérdida de amigos y colegas sobre el terreno. Era joven y no tenía mucho futuro porque no tenía estudios. Entonces me enviaron a hacer el servicio militar en la Fuerza Aérea. Fui a muchos países de África y de Oriente Medio y regresé a Inglaterra con una cámara. No me interesaba convertirme en fotógrafo. Siento que la fotografía me eligió a mí. He publicado 20 o 30 libros y de repente sentí que mi vida tenía un propósito y un significado. McCullin comenzó a trabajar en el diario dominical The Observer en 1959 con 23 años. Durante casi 2 décadas trabajó en la revista The Sunday Times, forjando un camino que definiría su carrera. También quería sentirme un poco importante por haber ido a esos lugares y haber hecho esas fotos que tienen tanto significado. Eran fotos trágicas. Y ¿sabe usted? Las hice con pasión y quería que la gente las recibiera con esa misma compasión para que pudieran intentar entender que lo que estaban viendo estaba mal. Y así, en cierto modo, tener una actitud un poco evangelizadora. Pero al final me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo, pensando que podía cambiar el mundo, pero en realidad no podía. Siento que todo el esfuerzo que hice para mostrar a la gente la tragedia y la falta de compasión por otros seres humanos demuestran que la humanidad está en una situación realmente grave en este momento y no parece que vaya a mejorar. La exposición presenta una selección de fotografías del renombrado fotógrafo de guerra. ¿Los jóvenes europeos tienden a votar más a la izquierda o a la derecha? La gran mayoría de las personas de entre 16 y 39 años se inclinan por el centro político, con las tasas más altas de centrismo registradas en Italia y Alemania. España destaca por tener el mayor sentimiento de izquierdas entre los jóvenes, con un 28% que se decanta por la izquierda o la extrema izquierda. En el otro extremo del espectro, Polonia tiene el mayor grupo de derechas o de extrema derecha con un 35%, seguido de cerca por Francia con un 33%. Ambos países también tienen el mayor porcentaje de jóvenes que se identifican específicamente con la extrema derecha, así como las divisiones políticas más frecuentes. En Francia, el 59% afirma que este choque de ideales se produce a menudo entre compañeros, mientras que en Polonia las diferencias de edad son más propensas a provocar fricciones políticas. Sin embargo, en los 5 países se observa un denominador común, un fuerte sentido de identidad europea. Alrededor del 85% de los jóvenes afirman sentirse europeos, ya sea de forma inequívoca o en cierta medida. Sin embargo, Italia y Francia muestran niveles comparativamente más altos de escepticismo, ya que casi 1 de cada 5 personas declara tener poca o ninguna conexión con Europa. ¿Trata Giorgia Meloni de cambiar la ley electoral para aferrarse al cargo? El gobierno conservador de Italia presentó recientemente una propuesta para reformar el sistema electoral del país y los partidos de la oposición están elevando la voz de alarma. Estos argumentan que la reforma está pensada para aumentar las posibilidades de Giorgia Meloni para ser reelegida un segundo mandato en las próximas elecciones generales previstas para 2027. Según las normas actuales, Italia utiliza un sistema mixto. 1/3 de los diputados son elegidos en circunscripciones uninominales, mientras que el resto se elige mediante representación
representación proporcional. En las elecciones de 2022, la oposición se dividió. El Partido Democrático de centro-izquierda y el Movimiento 5 Estrellas no lograron formar una coalición, una división que abrió camino para la coalición ultraderechista de Meloni. Incluso aunque las encuestas sugieren que podrían quedar por detrás de la derecha a nivel nacional, los buenos resultados en el sur de Italia podrían bloquear una mayoría gobernante. Los críticos dicen que los partidos gobernantes quieren evitar introducir un modelo totalmente proporcional con una bonificación para el líder. Cualquier coalición por encima del 40% de los votos obtendría escaños extras. Pero los expertos advierten de que podrían producirse mayorías divergentes en las dos cámaras. La ley debe tener cuidado de anticipar todos los escenarios posibles en los que la bonificación mayoritaria podría concederse en una cámara del Parlamento a una coalición de centro-derecha, por ejemplo, y en la otra cámara a una coalición de centro-izquierda. Esto sería claramente un resultado lejos de ser positivo para mejorar la gobernabilidad. Los umbrales se han diseñado en función de la situación política actual y el sistema político tal y como está hoy en día. La propuesta ya se ha presentado tanto en la Cámara de Diputados y el Senado, donde los diputados están listos para debatir la reforma. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al tanto de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo en No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. lähdetään liikkeelle. Näin hän tauti, nyt lähdetään katsomaan sitten laittaa koko peli. Lähtee tulemaan ilkaistaan V-pelissä paikkaan. Lähinnä yleisöä lähtee tämän. Kenen oikeus tästä tulemaan, niin kenenkään uskalla tätä muuta. Kuvaa tulee kunnalla tällä ulkoa. Siellä suoritukseen.